Bueno, comenzamos ya la clase. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Estamos justamente en la clase pasada, terminamos justamente todo el proceso o todo el decursar de las ideas respecto a lo que viene, que es el Estado liberal. Déjenme, quería enseñar un momentito rápidamente de nuevo el pizarrón que ese día hicimos, que está grabado. Y aquí está. No me sale, a ver si... Espérense. Aquí está. Y esto fue todo lo que compartimos, que vimos, todo lo del siglo XVI, XVII. Y, y vimos todo el siglo XVIII, ¿no? La Ilustración, etcétera. Y nos habíamos quedado un poquito en el derecho natural, ¿no? En el derecho natural y en toda la perspectiva de, más bien del derecho. En este sentido, a ver, lo que quiero es que entiendan que evidentemente los procesos de conformación del Estado, si bien desde el punto de vista marxista, ya estamos en el Estado moderno y hemos estado en el Estado moderno, y esa característica del Estado moderno quiero que entiendan que está ubicada en todas las formas diferentes que va a agarrar el Estado a partir del siglo XVI, ¿no? La base es una entidad política que en el centro, que va a tener un territorio, una población de fronteras delimitadas y un poder coactivo coercitivo, sobre todo coactivo, ¿no? De violencia física, del ejercicio del uso legítimo de la fuerza, que es como se llama desde el punto de vista técnico, el uso legítimo de la fuerza del Estado, que lo hace desde dónde, pues justamente desde que tiene entidades policíacas, ejército, fiscalías, ministerios públicos, todo ese tipo, el ejercicio de la acción penal, ¿no? Ese monopolio de la fuerza que se fue armando desde el siglo XVI. Yo les dije que durante esos primeros 200 años, entre 1500 y 1700, eso no era tan claro, el ejercicio jurídico de la fuerza, tan claro en un solo... Se veía más porque tenían ejércitos, por eso se veía más desde ese punto de vista, porque tenían un ejército. Los estados absolutistas más fuertes tenían ejércitos. Por eso, fíjense, la explicación que da el capítulo del Estado liberal de Vallespín, justamente te dice que Inglaterra no llegó a ser un estado de monarquía absoluta, absoluto pleno, que fue el primer tipo de estado moderno. Entonces, a ver, para cerrar, el estado moderno tiene esas características. ¿Cuál es el primer tipo de estado moderno? El absolutista. Quiero que eso les quede claro. Y el absolutista tiene las características justamente de ser monárquico, de tener una monarquía absoluta. El primer gran estado absolutista sería el español y el francés el que le sigue. Incluso el gran estado absolutista, el de las características más claras, después sobre todo el siglo XVII y XVIII, es el francés. El francés. Por eso la Revolución Francesa fue tan cruenta, porque lo que quería era eliminar ese estado absolutista, ¿no? Y fue fuerte la revolución. Mientras que Inglaterra tiene otro proceso. Inglaterra es un proceso muy diferente histórico que les fui comentando, en el cual nunca la monarquía absoluta era fuerte, pero nunca fue tan fuerte, nunca fue tan fuerte. Y tiene que ver con este proceso institucional que les puse acá. Inglaterra tiene en 1215 una constitución, conforma un parlamento mira, ahí no puse las fechas, pero es entre 1200, a finales de 1200 e inicios de 1300 el Parlamento se arma, es decir, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Primero la Cámara de los Lores y después la Cámara de los Comunes. Sí tiene una monarquía absoluta con los Tudor a partir de 1400 y después con los Estuardos en 1600, pero
nunca fue tan fuerte como fue la española, por ejemplo, ni como fue la francesa. Nunca fue tan fuerte. Eso es importante que lo sepan. Y esto es importante que lo sepan porque justamente los ingleses son los que van a incluso ser los actores fundamentales de rompimiento, de una de las rupturas más fuertes contra el feudalismo. Fíjense que todo esto pasa en la época feudal, en la transición del feudalismo a la modernidad. Aquí donde tengo el cursor, no sé si lo ven, es que no puedo señalar nada porque... ¿Ven esto? ¿Ven este señalamiento que estoy haciendo? ¿O no? ¿Ven que estoy señalando algo acá? ¿Sí? Sí. Gracias, Araceli. Sí. Bueno, Sí, maestra. bueno, justamente Inglaterra es muy importante que entendamos que es un proceso más amplio, porque es una isla, no tiene tanta incidencia el Vaticano, por eso ellos son los sujetos más importantes, son de los sujetos que con más fuerza inicialmente van a romper con la Iglesia Católica y van a generar la Iglesia Anglicana. Eso es muy importante, porque son iglesias protestantes que van a romper con el poder católico. Por eso ahí son muy relevantes para la modernidad, para el Estado moderno, pero a la vez no son una monarquía absoluta tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Parlamento ya tiene, 300 años, ya tiene 300 años el Parlamento. Entonces, tienes un Parlamento, es decir, tienes la institucionalidad creada, una institucionalidad creada. No es un Parlamento como el que tenemos hoy, ¿eh? Era una Cámara de los Lores, muy vinculada a la nobleza feudal y a nobles feudales y eso, y una Cámara de los Comunes vinculada a comerciantes, no campesinos, ni siervos, ni nada de eso, comerciantes, gente con poder siempre. Son dos cámaras, son bicamerales, pero siempre tuvo que el monarca disputar poder con esos dos grupos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en el mundo hispánico, en España, tienes otro contexto, que es el Reino de Castilla y Aragón, que es un estado moderno por excelencia y un estado absolutista por excelencia, con ejército, con el territorio lo van delimitando, van ocupando más territorios, con invasiones coloniales, incluso todo este proceso del capitalismo global. Y en el caso de Francia, ellos van aumentando el poder de la monarquía absoluta también por los conflictos territoriales. Van delimitando sus fronteras y van adquiriendo y diciendo, nosotros somos la monarquía francesa, sobre todo frente al conflicto. Por eso es muy importante el derecho internacional público, la frontera, los territorios, etc. ¿Vale? Ahora, entre el siglo XVII y el siglo XVIII va a haber todo esto que hablé del pensamiento, el empirismo, etc., no lo voy a repetir, pero el siglo XVIII, como siglo de las luces, va a ser una eclosión de ideas políticas y jurídicas. Justamente, ¿por qué? Por los tres momentos, esto que bien dice la lectura, de las revoluciones que, se le llaman revoluciones burguesas. El autor lo dice muy bien, eso es un estereotipo. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Si ustedes buscan en las obras de Marx y Engels, en ningún momento Marx le llama a esas revoluciones burguesas. En ningún momento. Es impresionante. Es impresionante eso. Jamás les llama revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque realmente son revoluciones más bien anti-absolutistas, anti-estado absolutista. Esas son las tres revoluciones que vamos a ver hoy y que vamos a ver como proceso político, jurídico, que condiciona la apertura del Estado liberal y un Estado diferente por completo, que es lo que viene ahora. Antes de llegar ahí, quiero que entiendan, bueno, recordar nada más el contexto histórico de que se ha desarrollado el capitalismo industrial, que el capitalismo industrial, la revolución industrial es hija de la revolución científica en materia de resultados tecnológicos frente, que es esto que está acá, frente a las ideas de la revolución científica del siglo XVI, las revoluciones industriales del siglo XVIII, y justamente nos genera el capitalismo industrial hacia el siglo XIX, es decir, las maquinarias, pero también las fábricas, ¿no? Las maquinarias. No solamente inventas la tecnología, ¿no? Y inventas la maquinaria, sino que después inventas la fábrica. Eso es muy importante, porque justamente ahí se generan nuevas clases sociales como clases dominantes. Floretalis, el proletari
proletariado, el proletari, se dice así, proletari en latín, pues existía en Roma. En Roma había proletarios, obreros, igual que, y el nombre de hecho es del latín, viene de Roma, pero no eran clases dominantes, ni eran grandes clases. En la Roma que ya vimos eran esclavos y los dueños de los esclavos, ¿no? Y había patricios y plebeyos, que todos eran ciudadanos y libres, y eran gente pobre y gente con dinero, y estaban los esclavos. Entonces, mucho cuidado con pensar que mucho cuidado con pensar que el proletariado es una cosa que surge de la nada. No, no, no. Siempre han surgido, ha habido obreros asalariados y tiene que ver con el concepto de ser un asalariado, que tú vendes tu fuerza laboral, pero justamente, y tu fuerza laboral, que es todo lo que somos nosotros, pero justamente se hace muy fuerte y muy extensa a partir de la Revolución Industrial. Y tiene su peso en el siglo XIX, no en el siglo XVIII. Por tanto, no es el proletariado el que sale a luchar en esas revoluciones. No. En esas tres revoluciones salen a luchar intelectuales, campesinos, estudiantes, obreros, artesanos, asalariados, comerciantes, todas las personas y todos los grupos sociales que se sentían agravados y explotados, la servidumbre, había servidumbre todavía, agravados y explotados por el Estado absolutista. Entonces, mucho cuidado con pensar que el proletariado es el que hace las tres revoluciones, no. La hace todos los sectores que tienen que ver justamente con un agravio del Estado absolutista. Y en esos sectores tiene un peso fundamental la burguesía, porque ya esa burguesía ya viene formándose, ya se viene formando desde hace 200 años. Justamente cuando uno habla de la expansión global del capitalismo, a eso se refiere, de que si bien están asociados primero a la nobleza feudal, ellos van adquiriendo categoría de comerciante. Por eso le hablé de cortes, la sociedad cortesana, por ejemplo, es muy clara en el mundo hispánico, en el Estado español, en el Reino Español, pues es clarísima. Y en Francia más, en Francia hay estudios completos de esa sociedad cortesana que eran comerciantes capitalistas, además de ser nobles, que tenían ascendencia un poco de títulos, nobiliario y eso, pero sí eran ya estaban metidos mucho en el comercio y cada vez que tenían más ascendencia económica, subían más en los estratos sociales. Y es justamente esos factores lo que hacen, y el desarrollo del capitalismo lo que hace que las revoluciones también existan. ¿Por qué? Porque entonces el capitalismo necesita otro tipo de Estado y otro tipo de derecho. Ese es el tema. El tema es que el capitalismo industrial, en su propio desarrollo, y las clases sociales que se van desarrollando, que no es esencialmente proletariado, sino más bien la burguesía, los comerciantes, más todos los sectores empobrecidos, desde un siervo hasta un campesino, los campesinos, etcétera. Si ustedes ven la Revolución Francesa y la historia de la Revolución Francesa, los sectores que lucharon en la Revolución Francesa son intelectuales, estudiantes, sobre todo muchos estudiantes con aspiración de intelectual, ¿no? Campesinos, personas asalariadas de las ciudades, artesanos, pequeños comerciantes, que la gente estaba en un estado de pobreza tal y el Estado absolutista chupando mediante impuestos y cosas todo, y sus ejércitos y sus conquistas, todo el dinero de la ciudad. Y además, para colmo, hay un proceso de una sequía inmensa, que no hubo producción de trigo, no había que comer, y la gente explota contra el Estado en sí, ¿no? Y este Estado es la representación de una monarquía absoluta por excelencia, que es Luis XIV, XV y XVI en este momento. Entonces, quiero que eso se entienda. Eh, eh, Quiero que todo eso se entienda perfectamente porque por eso el autor dice que no son revoluciones burguesas. Y justo los marxistas nunca hablan, Marx y Engels, de revoluciones burguesas, sino de revoluciones anti-absolutistas, anti-ancien régimen, que es como se plantea.
Por otro lado, antes de poner otro pizarrón y dejar de compartir me interesa que entiendan que las ideas del derecho en esa época, en el siglo XVIII, están muy vinculados al justnaturalismo, pero vinculados a la razón. Son los seres humanos, mediante la razón, los que se van a dar sus instituciones políticas y sus instituciones jurídicas, ¿no? Esto es un cambio que ocurre radicalmente en el siglo XVIII. El siglo XVIII desdeña por completo la escolástica como tradición del derecho natural, es decir, el fundamento del derecho vinculado a Dios, que justamente lo mencioné con el Estado feudal, es un derecho, acuérdense que con el Estado feudal hay mucho pluralismo jurídico, y bueno, hay mucho derecho comunitario, derecho de las ciudades, el derecho romano, pero el derecho canónico se va armando desde el propio derecho romano en las iglesias, y eso se vuelve, en el conocimiento, como proceso de conocimiento se vuelve muy fuerte. Entonces todas las universidades que empiezan a surgir entre el siglo X, XI y XII del medioevo europeo, genera un conocimiento alrededor del derecho vinculado al derecho natural escolástico, es decir, clásico se le llama, clásico vinculado al fundamento mítico. El derecho natural existe, pero existe en cuanto a que Dios nos los ha dado, ¿no? La naturaleza tiene un orden, y ese orden a la vez lo tenemos los seres humanos, lo copiamos de la naturaleza de los seres humanos, pero ese orden está dado por Dios. Entonces hay tres niveles, ¿no? Derecho divino, derecho natural, derecho positivo. Y todo está fundamentado en Dios. Eso se rompe completamente en el siglo XVIII, y ya sí, aunque fíjense, la revolución científica es del siglo XVI, pero es hasta el XVIII que esto llega al derecho con fuerza, y entonces hay toda una serie de escuelas y de tradiciones que plantean justamente, que lo que plantean es que el derecho es natural, sí, que está en la... A ver, el derecho natural es que está en la naturaleza de las cosas, que lo que es natural en la vida, en la naturaleza, hay un orden, eso es lo que ellos dicen. Pero ese orden, a ver si van conmigo, ese orden que hay en la naturaleza, lo copiamos los seres humanos y lo convertimos en un derecho positivo, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿cómo lo convertimos? En la escolástica ellos dicen, Dios es el que nos da ese orden en la naturaleza, y después nosotros lo llevamos al derecho positivo, pero todo es por mandato de Dios, porque incluso para los escolásticos la razón era un mandato, era un proceso místico, es decir, la razón no las daba Dios. Y entonces Dios, no, mediante su propio mandato, mediante su propia voz, nos decía cómo organizarnos. Ahora en el siglo XVIII es diferente, nosotros tenemos razón, somos racionales, nosotros los seres humanos, y nosotros vamos a descubrir ese orden en la naturaleza. No rompen con el derecho natural, pero sí plantean con fuerza que es una construcción racionalista desde la razón de los seres humanos. ¿Quiénes son estas escuelas? Pues el propio Jeremy Bentham, la filosofía utilitarista, tiene una noción, es un paso más adelante del justnaturalismo racionalista, esa noción de que las instituciones que construimos racionalmente desde la naturaleza tienen que ser útiles además. El propio también Hugo de Grocio en Holanda, y toda la Ilustración, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Diderot, Kant, todos hablan de derechos del hombre y del ciudadano, pero como derechos naturales. Son derechos naturales que los vamos a poner en leyes, en constituciones después. Eso es un fundamento muy importante, porque ese es el fundamento. Por favor, cierren sus micrófonos. Si quieren dialogar, por favor, cierren sus micrófonos. Es muy importante porque es uno de los fundamentos para los cuales van a romper con la lógica. Ese es el fundamento de legitimidad para romper con la lógica de que la monarquía absoluta debe existir. Porque la monarquía absoluta era un rey que está basado en ¿qué? ¿Por qué rey es el rey? A ver, ¿cuál es la legitimidad que tiene el rey? La monarquía absoluta, el Estado absoluto.
¿Por qué él es rey, él es el rey o él, y ella es la reina y no otra persona? ¿Cuál es su fundamento de legitimidad? Eso lo vimos ya desde la unidad 1, ¿eh? Cuando habló... Que, que Dios les dio ese poder, ¿no? Exacto, exacto, muy bien, Salvador. Exactamente, exactamente. Eh, sí, y entonces, si tú rompes con ese argumento de legitimidad, muy bien, y tú dices, no, somos los seres humanos los que vamos a descubrir nuestras instituciones en la naturaleza, pero racionalmente, no es racional, ni es orden de la naturaleza que hay un monarca, ¿entiendes? Y rompes con el argumento de legitimidad. Por eso es tan importante el jusracionalismo que planteó Araceli en su primer momento. El jusracionalismo, que es el derecho natural racional. Exactamente, Araceli aquí lo había puesto igual Ricardo, ¿cierto? Bueno, varios lo pusieron, vale, varios. Ricardo Vite, Marisela y Antiveros y Araceli. Entonces, no es menor el asunto, por eso es que es tan importante la ilustración para esa ruptura hacia el Estado liberal, hacia esa nueva forma política y jurídica. Es muy importante. Y el racionalismo es el fundamento, es uno de los fundamentos. Fíjense, es muy interesante porque el Estado liberal después nos lleva a otro fundamento jurídico y justamente las revoluciones nos llevan al positivismo, al derecho positivo. Pero su fundamento para hacer la ruptura, para hacer los procesos sociales, para ser anti-absolutistas, la Revolución Francesa, sobre todo la Revolución Francesa y sobre todo la Revolución Francesa. Porque Estados Unidos, más o menos, sí, también, pero los Estados Unidos debatieron otra cosa con su independencia. Los Estados Unidos no les interesaba el fundamento de los derechos, sino debatir. Sí hablaban de derechos naturales, aplicaron mucho la doctrina de John Locke del empirismo, pero ellos debatieron mucho la estructura política que iban a tener, si federalistas, si centralistas, el mismo debate que tuvo México, ¿no? Y debatieron mucho quién votaba y quién no votaba, y no era basado en los derechos naturales, sino en la propiedad. El debate de ellos estuvo muy centrado en la propiedad, mientras los franceses sí. Y fíjense, la ilustración es verdad que la ilustración es de toda Europa, pero cuando tú lees ilustración, tú vas a ver en Kant, que al final es de lo que hoy es Alemania, de un pueblo que hoy está dentro de Alemania, pero mirando hacia la Revolución Francesa, porque eso es lo que está viendo él. De Rousseau, de Voltaire, de Diderot, Francia, a pulso. Y claro que los ingleses también tienen mucha filosofía en esa época, el propio Jeremy Bentham, que es una filosofía utilitarista, tuvieron en 1600 a John Locke y en esa época tienen a otros actores me refiero pensadores, pero aquí lo fundamental va a estar dado en justamente el naturalismo racionalista de los franceses. Ellos son los que van a decir, los seres humanos tenemos derechos naturales, que los construimos los seres humanos y por tanto tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, que es el gran eslogan de la Revolución Francesa. ¿Y qué cosa es la libertad? La libertad de todos, vinculado a la ciudadanía. La igualdad, vinculado a todos, y la fraternidad, vinculado a los derechos sociales. Fraternidad quiere decir satisfacer las necesidades. Fraterno viene de frater, hermano, pero es tratar de vinculado a la satisfacción de las necesidades. Bueno, si hay alguna duda hasta aquí, me pueden decir. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Ángel, adelante. Pues relacionado a lo que decía usted ahorita de estos valores, los liberales lo que decían con relación a la libertad era que la libertad tenía que estar regida por las leyes, o sea, que se te permite hacer todo siempre y cuando respetas las leyes. Muy bien. Y ese es el concepto de Y, Estado de Derecho. y de hecho también hay un autor, ahorita no me acuerdo su nombre, pero menciona que Rousseau escribió un libro que se llama Emilio, donde pues es como la orientación a un niño, donde le está explicando
cómo se tiene que comportar con estas ideas de los liberales, ¿no? Con la impulsión de la libertad, pero basado siempre en que tiene que respetar las leyes. Sí, aunque se plantea que es más, es un libro de educación incluso, ¿no? De hecho, el Emilio. Es muy bonito. Bueno, a ver, los tres procesos rápidamente, yo no, los tienen que leer y el examen va a estar basado en las lecturas, recuerden también, no solo en las clases. Las clases van a ser un poquito más rápidas porque si voy punto por punto en las lecturas no terminamos ni el año que viene. Los tres procesos son tres procesos convulsos, tienen sus características específicas. Ya he hablado de Inglaterra, de su decursar histórico. Inglaterra, por supuesto, al tener un decursar histórico de contradicciones entre monarquía y parlamento, justamente su proceso de contradicciones tiene que ver con esos actores que están en las élites. Fíjate, Inglaterra no tiene nada que ver que si campesinos, que si nada. Son las élites, son las cámaras, los comerciantes, los lores, frente a la monarquía. Se van enfrentando y generan todo este proceso hasta incluso lo que genera Inglaterra a partir de esas revoluciones es el famoso parlamentarismo clásico. Y esto es muy importante porque eso ya lo veremos en constitucional, pero el sistema de parlamentarismo clásico es uno de los sistemas constitucionales hoy más importantes que existen. Ese es un tema. En el caso, y además reconocieron los derechos, ¿no? Reconocieron los Bill of Rights, el habeas corpus. Ellos son los que construyen una serie de documentos jurídicos vinculados a los derechos y vinculados a la limitación del poder, ¿no? De esa monarquía. Hay que limitar ese Estado en su ejercicio. El caso de Francia es una revolución, como les dije, violenta, muy cruenta, que dura 10 años y que termina incluso entre ellos mismos en sus contradicciones. Primero estaban los jacobinos, mataron a los jacobinos también se genera todo esto al final le cortan la cabeza a los reyes, porque no se las cortan enseguida, eso pasaron 2 o 3 años de contradicciones, de dominio de, de los grupos jacobinistas revolucionarios, Robespierre, Saint-Just, etc. Y justo siguen el proceso de contradicción y los procesos reformistas, ¿no? Los girondinos, los famosos girondinos, que son unos reformistas, y ahí hay varios procesos constitucionales. La constitución jacobina nunca se aprobó, ellos, el famoso directorio, el famoso lugar donde aprobaban, que era como un parlamento, se aprobaba todo, el tercer estado, que al final es el que aprueba las constituciones y las normas. No se aprobó la constitución jacobina, que era la más revolucionaria, la más radical, la que hablaba de los derechos sociales. Y enfatizo los derechos sociales porque el capitalismo defiende vida, libertad, propiedad, pero no defiende agua, salud, educación y cultura, ¿eh? Nunca los defendió. Por tanto, y cuando hablo de capitalismo me refiero a los sectores comerciantes más enriquecidos de esa época, que están en el proceso revolucionario. Entonces, por eso los jacobinos en eso eran mucho más sociales, porque defendían la educación gratuita, la salud gratuita universal. Y esto no dejaron que pasara nunca. Es la famosa Constitución de 1793 de Francia. Y después viene, entonces más bien se aprobó después, creo que en el 94, 95, la Constitución ya más reformista, y entonces después viene todo el proceso contra los jacobinos, matan a Robespierre, en fin, todo lo que fue ocurriendo. Una revolución bastante... Francia por sí sola se puede estudiar en un semestre, ¿no? Es impresionante. Y la propia Revolución Francesa, ¿no? Entonces, todos los procesos hasta que más bien lo que es lo que se plantea que el largo termidor, ¿no? Los termidorianos, los reformistas son los que quedan justamente al triunfo de esa revolución. Y en ese contexto de reformismo lo que entra es Napoleón, ¿no? Que también se hace emperador, aunque ya con las ideas liberales, ¿no? Los estandartes del liberalismo político y económico. Y los quiere llevar a toda Europa. Entonces, en ese ámbito de llevar a toda Europa y querer conquistar espacios, por ejemplo, se mete a España y lo sacan, bueno, pone a José Bonaparte de emperador también, pero con toda una estructura todavía medio absolutista, ¿no? Y cuando va a Rusia, evidentemente el mundo germánico, allá, sobre todo a Rusia, pierde, ¿no? Sale Napoleón y vuelven los procesos en Francia de contradicciones, ¿no? Restauran
Es el proceso de restauración, restauran la monarquía unos años y vuelven, ¿no?, los procesos de contradicciones, donde ya se empieza a ver un sector comerciante, burguesía más fuerte. Estamos hablando de 1830, para que tengan una noción, 1830. Y después en 1848, ¿saben qué pasa en Francia? Pues vuelve a haber un enfrentamiento impresionante ya en el siglo XIX, pero ya era la burguesía y el proletariado. En el 30, en los años 30 del siglo XIX, es el proceso donde ya la burguesía sí se mete a quitar todos los vestigios del absolutismo. En el año 48 ya el proletariado tiene un papel, que ahí es donde justamente se hace el manifiesto comunista, porque lo que está observando el mundo germánico, Marx, Engels, ya están observando lo que está ocurriendo en Europa, del desarrollo de las fábricas, el proletariado, el capitalismo industrial. Y fíjense cómo Francia sigue todo este proceso de exigencia de derechos, de radicalización, que tienen una gran revolución en 1871, que es la Comuna de París, que es lo que plantea el marxismo. Marx plantea que es la primera gran revolución socialista, de hecho, 1871, la Comuna de París. Duró 3 meses nada más, pero para él es la primera gran revolución socialista, porque realmente es la que trata de tomar el poder y estructurar una estructura sobre todo política, de democracia, vinculado a lo social, a la sociedad, a todos. ¿Por qué les explico todo esto? Para que no piensen que la Revolución Francesa tiene un solo momento. Para mí todo el siglo XIX es un proceso de contradicciones del desarrollo francés. Y Estados Unidos, por su parte, es una colonia, está apartada del mundo europeo continental, es una colonia inglesa, porque realmente en 1620 llegaron en Mayflower colonizadores ingleses, pero llegaron a un espacio territorial muy amplio, donde van ellos ocupando 13 espacios, y por eso son 13 colonias. A partir de este proceso y de la interacción con la colonia, el propio desarrollo de los terratenientes, del esclavismo al sur y de la industria al norte, sobre todo del esclavismo al sur y de un proceso que empieza a ser industrial en el norte de Estados Unidos, y ustedes sigan mirando Estados Unidos y vamos a ver cuáles son los grandes estados que lo que tienen es producción, por ejemplo, gran producción agrícola, y cuáles son los que tienen la gran producción industrial. Vean el mapa, eso se ha movido un poco, pero se mantiene bastante. Entonces, lo que va a pasar en Estados Unidos es justamente una ruptura con la colonia a partir de los impuestos, todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que tenían que ellos tributar a la colonia. Se sienten como independientes y generan el proceso de revolución vinculado a la independencia, que tiene varios momentos, pero justamente ellos se agrupan porque justamente lo que quieren es la ruptura con el sistema colonial. Y bueno, lo que va a pasar es que se le empiezan a reconocer internacionalmente, incluso Inglaterra, varios países empiezan a reconocerlos hasta que Inglaterra lo tiene que aceptar, y hacen también una constitución. Y esto es muy interesante, porque ahí también hay una línea de constitucionalismo. Igual que Francia hace una constitución, Estados Unidos hace una constitución, Inglaterra tiene una constitución, es muy importante ver cómo está surgiendo el famoso constitucionalismo y la tradición constitucional en este momento. Y ahí viene el primer gran constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal, pero que no es objeto de esta clase. Es importante que entiendan que los estadounidenses a lo mejor no están debatiendo tanto los derechos naturales, como les dije, sino su sistema. ¿Qué sistema vamos a tener? ¿Un sistema federal? ¿Un sistema centralista? ¿Qué derecho vamos a proteger? La libertad, la vida, la propiedad y también los sociales. No, los sociales los quitaron por completo. Es la libertad, la vida y la propiedad, y solo iban a votar los derechos políticos, y solo quienes iban a votar los que tenían propiedad. Es decir, mantienen la esclavitud, y los negros nunca votaron, las mujeres tampoco. En el caso de Francia, igual, el voto censitario estuvo, sobre todo vinculado a que las mujeres no votaban. Y en el caso de Inglaterra, lo mismo. De hecho, el primer país que votan las mujeres es Inglaterra en el siglo XX, en la década de los 20, que es donde ellos exigen esto, ¿vale? Pero bueno, para que también vean que también sí, surgen las constituciones, los derechos universales para todos y todas, entre comillas, ¿ok? Entonces,
estos son los tres procesos en el norte. En el sur, en América Latina, ¿qué procesos tenemos? Las independencias. Esto tienen que tenerlo claro, porque si no lo tienen claro, porque no, yo voy a dar en las clases también algunos elementos que no están en los libros y que sí voy a trabajar. Entonces, no solamente tenemos las tres revoluciones que están en los textos, sino también tenemos Francia, Inglaterra, Estados Unidos, sino también tenemos las independencias de América Latina. A ver, ¿en qué año empezaron las independencias de América Latina? ¿Quién me dice? ¿Alguien me puede decir? ¿No saben? Haití. La última, Cuba. Todo el siglo pasaron el proceso de independencia. México, ¿en qué fecha es la de México? A ver si lo saben. ¿Esa sí me la pueden decir? 1810. Menos mal. Gracias. Que nunca se sabe cuándo terminó, claro. De nada. Nunca se sabe cuándo terminó la independencia. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente, y de hecho, todas las independencias van a ser alrededor de 1810. La de México es como la ola de todas las independencias. Cuba y Haití fue la primera, es una excepción que tiene que ver mucho con la Revolución Francesa. Gracias, Gabriel, no había visto el chat acá. Muy bien. Y México, bueno, termina en 1821. ¿En 1821 termina, Gabriel, la revolución? ¿La independencia? ¿O se declara en 1810, no? Termina en 1821, bueno. Entonces el próximo año no solo vamos a conmemorar el... ¿Cuánto tiempo? Los 500 años de... en el 21 se firma el acta de independencia, sí, tienen toda la razón, ¿verdad? Yo me lo sé por las constituciones, la del 14, el 24, pero en 1821 vamos a conmemorar la conquista y a la vez también la firma del acta de la independencia. Va a estar interesante el próximo año históricamente, ¿no? Está bien. Pero bueno, todas las independencias tienen, por ejemplo, todo ese decursar entre 1805, 6, sobre todo el 6, pero sobre todo muchos empezaron el 10, el 12, hasta los años 20, 30, 40, más o menos aproximadamente. El caso de Cuba es excepcional porque Cuba era, como creo que les he dicho en otras clases, era la joya de la corona y le daba mucho dinero. Los tenía muy contentos. Cuba fue liberal en el sentido económico, pero no político, durante todo el siglo XIX. Llegó el ferrocarril, llegó toda la revolución industrial, mantuvieron la esclavitud hasta 1870 y tantos, 2, 3, 4, no me recuerdo, no, 72, 73. Sí, en el primer quinquenio de los años 70 mantuvieron ahí la esclavitud, o los años 80, incluso el 82 creo, no me acuerdo ahora. Tengo fechas, hace mucho que no estudio y ni leo las fechas exactas del proceso cubano independentista, estos detalles. Y realmente siempre fueron bastante privilegiados desde la corona en materia económica. Entonces, no hubo motivos para romper la cuestión política, ¿no? No hubo motivos durante mucho tiempo. No obstante, en Cuba, como pasa en México, en el 10 empieza, termina en el 21, en Cuba terminó en el 98. Empezó en el 68, terminó en el 98. El proceso de independencia con una tregua, con años que no hubo nada. Bueno, ¿qué pasa con estos procesos de independencia? ¿A dónde nos llevan esos procesos de independencia? Nos llevaron a los mismos procesos constitucionales liberales que Francia,
Inglaterra, Estados Unidos, ¿vale? Nos llevaron con nuestras características propias, pero justamente nos llevaron a los mismos espacios, ¿vale? Entonces, sí quiero que entiendan esto porque justamente no podemos pensar la historia solamente en Europa y Estados Unidos, sino también en nuestra América Latina, teniendo en cuenta que nuestras revoluciones y nuestras independencias tienen tanta vinculación con las tres revoluciones anteriores, sobre todo la francesa y la de Estados Unidos, y la independencia de los Estados Unidos. Están muy vinculados en materia de ideas, todas son las ideas ilustradas y las ideas liberales las que conforman estos procesos de ruptura. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas? A ver. Bueno. Entonces, vamos a seguir. Después, bueno, en los autores van por los orígenes, ya todo esto de los orígenes y toda la conformación de las ideas lo hemos ido dialogando, ¿no? Thomas Hobbes, que implicaba, que planteaba, John Locke, que planteaba, están todas las lecturas esto. El tema de los derechos, el tema de la propiedad, el tema de los derechos naturales. También el tema... a ver, déjenme, lo que quiero es que no me quede nada sin tocar, que ustedes, que sea relevante. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, pueden levantar la mano, yo no tengo ningún problema. Eh, mm, 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 mm. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Aquí habla de los tres núcleos estos de la teoría liberal, ¿no? Sobre todo el núcleo moral, el núcleo político y el núcleo económico. ¿De qué está hablando esto? Del fundamento justamente de los fundamentos del liberalismo, de cómo se fue conformando, que no es otra cosa de lo que hemos venido comentando de la racionalidad de los individuos, el proceso de racionalidad de los individuos, ¿no? El proceso también de la apropiación de la riqueza por las personas, por los individuos. Si trabajas, si lo trabajas, si tienes riqueza, es tuya, no es de nadie, no es del monarca, ¿no? Es tuya. Todos estos son fundamentos que están en John Locke, por ejemplo, ¿no? El tema de la libertad de las propias personas, claro, esta discusión de la libertad es muy interesante porque es libertad para el ciudadano que tiene propiedad, para el esclavo, para las mujeres. Las mujeres sí son ciudadanas, son libres, pero no votan. Y los esclavos ni votan ni son ciudadanos. Por lo menos en el caso de Estados Unidos y en el caso, por ejemplo, de Cuba hasta finales, pero sí se prohibió, por ejemplo, Inglaterra prohibió la esclavitud en el siglo XIX. Y entonces ahí Inglaterra y España se enfrentaron por esos motivos. Y está bien, porque justamente ese es el núcleo de diálogo, la libertad, la propiedad, la vida, del núcleo moral del liberalismo, ¿no? Y sobre todo de la propiedad y de la apropiación económica. ¿Está bien? Y la igualdad es el otro tema. La igualdad es que todos somos iguales ante las normas jurídicas, ante la ley, ante el derecho. Aquí hay que tener cuidado. Igualmente, vuelvo a decir que somos iguales todos ante la ley, pero los esclavos siguieron siendo esclavos, las mujeres dejaron de votar, así que no éramos todos tan iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y se los digo porque me parece importante que justamente tengamos claro pero no es la burguesía la que hace esto inicialmente, Araceli, es lo que quise decir en un momento al principio de la clase. Son sectores, a ver, si tú te lees quién es Thomas Jefferson, un esclavista en Estados Unidos. Thomas Jefferson es el más demócrata de todos ellos, era el que abogaba porque todo el mundo tenía que ser ciudadano, excepto los esclavos, ahí sí no se metía. Pero todos, mujeres, pobres, hombres blancos, mestizos,
todo el que fuera libre tendría que ser ciudadano y tendría que votar. Él decía eso. Y Quincy Adams y los demás decían que no, que solo el que tuviera propiedad podía votar. Y te voy a decir el argumento. El argumento era, solo el que tiene propiedad puede votar, porque el que no tiene propiedad no se le puede comprar el voto, porque justamente al no tener recursos económicos, es lo mismo que dicen hoy. Es impresionante eso. Es lo mismo que dicen hoy de que el pueblo no sabe y que el pueblo es inculto y que el pueblo no va a saber por quién votar y que por eso vota por Mesías y por eso es la misma actitud conservadora que ha habido siempre. El liberalismo tiene en el fondo ideas muy conservadoras con respecto a la libertad de las personas, vinculada a la propiedad de las personas. Y no es un concepto tan burgués, es elitista, Araceli. Es un concepto de elitistas, porque esta gente no es que fueran burgueses plenamente todavía, eran esclavistas, claro, tenían recursos, ¿no? Siempre tuvieron recursos. Eran, por ejemplo, el caso de toda la gente en la Revolución Francesa, los termidorianos, Robespierre, no, eran intelectuales todos, no eran burgueses. Aunque bueno, Robespierre, San Justo, esta gente creía en la igualdad para todos con una fuerza tremenda, es tremendo, los jacobinos, pero los girondinos no es que fueran ya burgueses. La burguesía se consolida durante los primeros 30 años del siglo XIX. Eso es lo que quiero que entiendan. Por tanto, el núcleo del liberalismo es un núcleo que se consolida en el siglo XVIII. Y ese núcleo del siglo XVIII no es completamente burgués. Es más antimonárquico, anti-absolutista. Es lo que he venido explicando desde el inicio de la clase. Es la libertad frente al monarca. Es estar en contra del monarca. No sé si me está entendiendo, comprendiendo esto. Es la igualdad frente al monarca, es la autonomía como ciudadanos frente al monarca, es que lo que es de mi propiedad es mío y el monarca no puede usarlo. Es eso, es esa el núcleo moral, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se consolida esa burguesía? En los primeros 30 años del siglo XIX. 30, 40, incluso los primeros 50 años. Justamente la evolución del pensamiento socialista marxista es con una evolución sobre lo que está ocurriendo en el sector de una burguesía, un proletariado muy claro en toda Europa, ¿no? Por tanto, tú no puedes hablar que las ideas del siglo XVIII reflejan esto. Es una contradicción ahí. Bueno, el núcleo económico, que tiene que ver también con toda la economía política de la época, que es Adam Smith, David Ricardo, etcétera, hablan, ustedes conocen, ¿no? La riqueza de las naciones de Adam Smith, si no lo conocen, pero de manera general se los voy a comentar, es el tema de el mercado debe estar liberado y volvemos, el núcleo es contra la monarquía absoluta. Debe ser libre, el mercado se autorregula propiamente, esa famosa mano invisible, que no es otra cosa que un proceso de autorregulación entre la oferta y la demanda, y va a generar riqueza. Va a generar riqueza en la medida en que tú dejas que las mercancías, los sujetos, los bienes se muevan libremente. Y ese es su gran núcleo económico, y a partir de que entonces el que vaya generando todos esos procesos y participe en él, si obtiene riqueza, son de él, se apropia de ellas. Y por eso es tan importante la propiedad privada y que nadie, ninguna monarquía absoluta venga y empiece a incidir sobre lo que yo he generado como riquezas. Ahora, lo que no dicen ellos de ninguna manera es que la base de esa riqueza van a tener que tener un proceso de explotación y que no es un tema natural ni de libertades del mercado que va a generar las riquezas por sí solo, sino que hay una base de explotación, que es lo que explica el socialismo y el marxismo después. La base de explotación para que se genere esa riqueza y que tiene que ver con la relación de la venta a la fuerza laboral, y ahí sí ya hay una perspectiva muy clara. Por eso estamos hablando de que esos son 30, 40, 50 años después, que están hablando de que lo que hay es una relación de explotación entre los patrones y los empleados, entre la burguesía y el proletariado, entre los dueños de los medios de producción y los que no tenemos nada, que vendemos solamente nuestra fuerza de trabajo y nos extraen plusvalor. Hay una relación de mercado, sí, libre, de oferta-demanda, de salario, pero realmente lo que va a ocurrir es, justamente lo que va a ocurrir en esa relación
es que a mí me van a extraer plusvalía. ¿Y por qué me extraen plusvalía? Porque realmente el mercado impone un salario de lo que yo vendo en mi tiempo laboral y mi fuerza laboral, impone un monto, impone y dice, bueno, esto cuesta tanto, porque yo vendo mi fuerza laboral como si fuera una mercancía. Entonces, el mercado te va a decir, tus 8 horas no, porque en aquella época se trabajaba 12, 15, 14, 16 horas, valen tanto la hora, o tu hora de trabajo vale tanto, y eso es lo que te pagaban, y justamente ahí está todo el cálculo este que hace Marx, de trabajo vivo, el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, y lo que hay es una extracción de un valor de lo que tú trabajas, que no te lo pagan nunca, y es la famosa plusvalía, ¿no? La plusvalía no es otra cosa que es que las personas en el proceso de trabajo son mucho más creativos, porque los seres humanos somos creativos, y siempre vamos a generar muchas más cuestiones a la hora de trabajar, ¿no? Vamos a generar más eficiencias, productividades, etcétera, etcétera, que realmente nunca nos van a pagar. Porque el mercado funciona en una lógica de apropiación, no de igualdad, sino de desigualdad. Y ese es el tema es que nos extraen la plusvalía, y eso es lo que no dijeron nunca el núcleo económico de la economía clásica, ¿no? Y eso es lo que denuncia Marx en sus escritos. Marx lo que dice, lo que ustedes están diciendo es mentira, no es así como funciona. Y justamente Marx, por ejemplo, cuando discute los derechos humanos, no dice que los derechos humanos son malos. Eso es una interpretación errónea del marxismo posterior, del marxismo del siglo XX. No, lo que él dice es que los derechos humanos, en su realización, son una falacia, porque la propiedad privada solo está en el 1% de la población, no en el 100% de la población. Pensando siempre en la propiedad privada como esa gestión económica de dueños de medios de producción, etc. Eso es lo que dice el marxismo. Marx y Engels. Y no critica las libertades, no critica la libertad de expresión, no, para él es incluso muy importante todo el proceso de las libertades, pero también los derechos sociales, ¿no? Lo que hoy llamamos derechos sociales, que es agua, alimentación, salud, educación, todo esto, pero claro, sin la teoría de los derechos humanos que tenemos hoy, en esa época no existía, pero él dice, lo que pasa es que lo que ustedes como liberalismo están defendiendo, y ahí critica la doctrina de los derechos humanos de esa época, que es la defensa de la propiedad privada como un derecho humano, como un derecho fundamental. Dice, esto es una falacia, porque lo defienden, pero nadie tiene derecho de propiedad. Nadie lo tiene realizado. Es potencial siempre. Nadie tiene propiedad. Fíjate, lo ve en la realización, lo ve en la parte fáctica, ¿no? Y dice, ¿quién tiene propiedad? El 99% vendemos nuestra fuerza laboral, no tenemos propiedad. Los dueños de los medios de producción son un 1%. Seguimos igual, ¿no? Y esto está tremendo. Eso no ha variado, ¿entiendes? No estamos hablando de un auto, no estamos hablando de una vivienda, estamos hablando de los dueños de los medios de producción. No sé si van conmigo, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque justamente en el núcleo moral están los derechos, y en el núcleo económico está la propiedad y la independencia de la propiedad frente al absolutismo, pero esto va caminando a tomar unos tonos de crítica. Esas son las críticas que vienen en el otro capítulo, que ya es el que vamos a ver la próxima clase, que son los estados socialistas y después el fascismo y el autoritarismo. Pero quiero que vean, ¿no? El núcleo moral tiene que ver con las libertades, la igualdad, que eso se refleja en los derechos, pero ¿cuáles son sus límites? El núcleo económico tiene que ver con la propiedad, pero ¿cuáles son sus límites? Y bueno, y ahorita lo que hice fue exponer una crítica que viene en otro capítulo. Y el núcleo político va a tener que ver justamente cómo reflejas esto en las instituciones. Las instituciones se reflejan en declaraciones de derechos. Hay Bill of Rights en Inglaterra, hay Bill of Rights en Estados Unidos. Bill of Rights es como una ley de derechos, una carta de derechos, ¿no? Se llama. Que reflejan sobre todo estos derechos: libertad, igualdad, propiedad y la vida, los civiles y políticos, libertad, igualdad, propiedad y vida. Y con todas las limitaciones que he ido planteando durante toda la clase.
y también el habeas corpus, por ejemplo, que es la famosa, fíjense, tienen que así ver todas estas, la Declaración de Derechos de 1628 se llama Petition of Rights, Petition of Rights de 1628 en Inglaterra, y la del habeas corpus, que es de 1679. ¿Saben lo que es el habeas corpus? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? El habeas corpus, o en México se convirtió en un recurso mediante el amparo, pero es un recurso propio. Es que si alguien es detenido, una persona, tiene que ver con el derecho a la vida y a la integridad física. Es una protección a la vida y a la integridad física. Si una persona es detenida, Gabriel es detenido, o Araceli es detenida, Yarir es detenido, Jonathan, si tú eres detenido, tienes derecho a la defensa, pero a la defensa no, a que te presenten con vida, y te presenten sin agresiones físicas, sin agresión a tu integridad física. ¿Quién puede hacer esto? Pues un abogado o una abogada, o los familiares, si pueden, pero se convirtió en un recurso jurídico. Por eso Araceli, siempre digo tanto, que es contra la monarquía, porque justamente el monarca decidía sobre tu vida en el estado absolutista y decía, bueno, pues no, pues ya llévenlo a la horca o aplíquenle la guillotina o no sé qué, de una manera muy fácil, sin un proceso, sin nada, ¿no? Y justamente lo que establecen todas estas constituciones es, no, hay un proceso y dentro del proceso lo primero que hay que es que tú tienes que detener a una persona porque hay un delito y empieza todo el proceso de retroactividad a la ley penal, aunque eso es un poquito más adelante. Pero si hay una denuncia, tú tienes que presentar con vida a la persona. Tú no puedes hacerle sin un proceso, tú no puedes matarlo ni decidir sin nada. Por eso se hace el recurso de habeas corpus. Hay cuerpo. Es decir, está vivo y no tiene ningún daño físico. Y eso se convierte hoy en uno de los elementos fundamentales del debido proceso. Ustedes, si tienen, como abogados penales, si hay alguien si ustedes tienen el temor de que la persona que ustedes están defendiendo pueden le están torturando, le están haciendo, tú pides un habeas corpus que lo presenten, y si la persona está torturada va a tener golpes, y eso entonces se reseña, ahí mismo empieza un proceso entonces de tortura, contra la tortura que están haciendo, contra su integridad física, ¿sí se entiende? Pero surgió en 1629, pues los franceses, que disculpen los ingleses, es muy importante esto. Es muy importante. Después vienen los Bill of Rights de los estados norteamericanos y también hay unos Bill of Rights la de 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra. Todo esto se reflejó y la Constitución Americana del 87 y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del 89 de la Revolución Francesa. Que también hay una Declaración de los Derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Lo que pasa es que nunca la quisieron aprobar. Normal, ¿no? Ya sabemos. Después ven la Constitución Revolucionaria del 91, que realmente, tengo que ver bien las fechas porque ahora no recuerdo, creo que les dije ahorita 93, creo que la del 91 la revolucionaria y la del 93 fue la que quedó finalmente. Y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 89, lo que plantean todos los derechos estos que hemos ido comentando, y se plantea toda la lógica de pensar los derechos de manera universal, individual, las libertades, la igualdad, todo lo que hemos venido diciendo, no más que con todos los límites que ya les comenté respecto a los sujetos de derechos, ¿no? Pero bueno, es un gran paso frente al Estado absolutista y a la monarquía absoluta, evidentemente. También, y es lo que comentaste, lo que comentó Ángel Eduardo, además de los derechos se conciben como límites al poder. Esto es muy importante. Porque los derechos no se conciben solo porque yo voy a tener libertad, igualdad, sí, la propiedad, no. Sino justamente, y por eso se plasman en las constituciones, porque van a ser los límites al Estado. El Estado solo puede funcionar a partir de respetar esos derechos. De decir, yo puedo actuar siempre y cuando respeto los derechos de las personas, de los ciudadanos.
con todos esos límites que ya sabemos que tenía. Y lo otro importante es que se generó toda la articulación de lo que conocemos como la división, la organización del Estado. ¿Cómo se organizaron los estados? Los estados se organizaron, fíjense, les puse la pantalla, pero creo, sí había escrito algo, sí, había escrito, qué bueno, no se fue, porque no sabía si se iba ahí. Fíjense, aquí para la articulación del liberalismo, tenemos que tener bien claro el núcleo moral, el núcleo económico y el núcleo político. Y en el político tenemos que tener claro que esto se va a reflejar en constituciones, en declaraciones de derechos, todo lo anterior, que al final no es otra cosa que, recuerden que lo moral, si lo moral es la libertad, la igualdad, la libertad y la igualdad, todos somos libres e iguales, lo económico es la propiedad para todos y todas, lo político es en qué instituciones refleja esto, en constituciones, declaraciones de derechos, pero también en la organización del Estado. ¿Cómo organizas el Estado? Pues depende de cada lugar. Por ejemplo, Inglaterra instituyó el parlamentarismo clásico. Estados Unidos instituyó el sistema federal y presidencialista, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra instituyó el parlamentarismo clásico, que es el parlamento el que tiene poder. Estados Unidos, el presidencialismo y un sistema federal. Fíjense, al final Inglaterra es parlamentarismo clásico, pero a la vez, ahorita sí tenemos tiempo, me da tiempo de explicar un poquito más esto. Y Francia, el semiparlamentarismo. Estas ya son lo que llamaríamos, que lo vamos a ver en una clase, las formas de gobierno. Formas de Estado y formas de gobierno. Que tiene que ver cómo tú organizas el Estado. Y por ejemplo, en el caso de México, ¿cuál fue el debate? Pues justamente qué íbamos a hacer, y México se acogió a ser presidencialista, presidencialismo y también federal, ¿no? Esto es muy importante porque es cómo organizas al Estado, cómo te vas a organizar para justamente respetar los derechos, ejercer, que todos ellos se cumplan, pero a la vez frente a esta noción de monarquía absoluta. Lo de Inglaterra es muy interesante porque es un parlamentarismo clásico como Estado. Fíjense que esto es muy curioso. Por un lado, parlamentarismo clásico, pero su forma de gobierno va a ser una monarquía parlamentaria. Porque ellos por encima de todo, recuerden que lo de ellos es el rey, la reina en este caso. No es una reina, por suerte. No es rey, pero bueno, para mí es horrible igual. Estados Unidos, por ejemplo, va a ser presidencialismo, pero va a ser un sistema federal. Y Francia le da mucho peso al parlamento, y va a ser semiparlamentarismo, pero le da mucho peso al parlamento. Tiene un semiparlamentarismo donde lo principal es el parlamento. Por ejemplo, ustedes ven que, a ver, ¿quién es el primer ministro inglés? Justamente el primer ministro inglés hoy es el jefe del partido que gana las elecciones del Parlamento inglés. Ese es el primer ministro, el jefe y el que arma su gabinete. Si ese señor o señora pierden la mayoría del Parlamento, se le hace un voto de censura, que es como se llama constitucionalmente, y se tienen que salir de ser primeros ministros del gabinete. Porque entonces el gobierno, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. De eso lo vamos a explicar en clase, en la unidad próxima. Y el Estado es una cosa, el gobierno es otra. Es decir, el Estado es la monarquía parlamentaria. El gobierno sería el gabinete en Inglaterra, el primer ministro con su gabinete. Pero este gobierno está supeditado a la monarquía parlamentaria. La monarquía es simbólica y al parlamento y a sus mayorías. Por tanto, si tú no tienes mayoría en el parlamento, pues no puedes tener gobierno. Y eso pasa también en España hoy. España es una monarquía parlamentaria también, justamente. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que Podemos se une con no sé qué fracción parlamentaria, Unidas Podemos, y el otro ¿cómo se llama? El del
el Partido Socialista, no se llama Popular, ¿cómo se llama? El PSOE, que es el Pedro Sánchez, que es el que está hoy como de primer ministro, no es un primer ministro, es como el presidente de España, es el presidente del Estado. A ver, el jefe de Estado es el monarca, es Felipe VI en estos momentos. Sí, pero es simbólico, no hacen mucho, no hacen nada. Entonces lo que hace es que justamente de dónde sale el jefe gubernamental que va a dominar del Parlamento de España. Por eso está ese tema de que les ha costado tanto trabajo en España generar una coalición de mayorías, porque la gente vota y vota fragmentariamente. Vota por Unidas Podemos, vota por el PP, que es de derecha, y vota por el PSOE, que es derecha-izquierda, es todo, ¿no? Me parece el PRI. El PSOE dominó durante muchos años en España, después del franquismo. Entonces lo que hacen es coaliciones, y por eso Unidas Podemos, y tienen muchos más partidos chiquitos, se unieron y generaron una coalición que tiene mayoría en el Parlamento para poder generar gobierno. Ah, gracias, es jefe de gobierno, sí. En España pasa lo mismo. Y en Francia también, pero en Francia tendría que revisar, porque ellos tienen un semiparlamentarismo, porque se elige al presidente directamente, pero no es presidencialista. Lo eligen a Macron, lo eligieron, pero lo eligen a partir de que gana su partido también, de que su partido es el que gana las elecciones. Pero habría que revisar porque tienen una sola cámara, no tienen dos. Bueno, también tienen, en Inglaterra está la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En España es una sola cámara, que es la Cámara de Diputados. Y en el caso, pero fíjense, en Inglaterra los lores siguen siendo gente de ascendencia aristocrática. Y en Francia es una sola cámara, es unicameral. Y en el caso de Estados Unidos tenemos dos cámaras, representantes y senadores, todos son electos, es elegido el presidente, y es muy parecido acá, ¿no? Tenemos dos cámaras, el presidente es elegido directamente, por tanto es un sistema donde el presidente depende de la elección directa. Y a la vez son grandes sistemas, grandes territorios, por eso son federales. Es mucha diferencia el territorio de los países europeos a nuestros países. Por eso son sistemas federales. El federalismo se funda en la ampliación y diversidad territorial. Por eso hay federalismo. Porque realmente es muy difícil coordinar un país unitariamente, que sería el sistema o es federal o es unitario, como son todos estos países europeos, a nivel de la extensión de Estados Unidos, o de México, o de Brasil, o de Argentina, todos son federales, por ejemplo. Muchos países de América Latina grandes copiaron este modelo presidencialista federal. Que no es que lo copiaran, es que es lógico, tienen el mismo fundamento. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿cómo organizas políticamente? Mediante el derecho, las constituciones, las declaraciones de derechos. Este sería, como vamos a decir, el ámbito, lo político se refleja en lo jurídico, vamos a ponerlo así, y en ellos también en la organización del Estado. ¿Está bien? Casi todos los países, les decía, de América Latina son sistemas presidencialistas federales, viendo un poco el proceso de las independencias latinoamericanas, los grandes, como les decía, Argentina, México, Brasil. Argentina, México, Brasil, sí. Y justamente los otros son países que más bien copiaron sistemas presidencialistas, pero son de unitarios, no son federales, porque son más pequeños. Y depende, hay quienes tienen... y hay quienes tienen, y casi todos tienen, bueno, todos tienen parlamentos, se eligen a los parlamentarios, casi todos tienen dos cámaras, excepto Cuba. Cuba es unicameral, justamente acaban de aprobar la estructura presidencial ahora, antes no había presidente, sino había un Consejo de Estado, igual que en Francia, en Francia hay un Consejo de Estado del Parlamento, ahora recuerdo, y eso es una estructura que viene de la Revolución Francesa, y había un presidente del Consejo de Estado, pero todo derivado del Parlamento.
Ahora no, hay una estructura estatal, una estructura gubernamental y una estructura parlamentaria legislativa, diferentes las tres. En Cuba hicieron eso lo acaban de probar en el 2019. Es una estructura bastante diferente que no tiene nada que ver con la tradición. No se parece, no es igual a las tradiciones constitucionales clásicas. Bueno, no sé si hay algo que quieran comentar, alguna duda. Si me falta algo por aquí. Les doy la palabra, por favor. Y si me está faltando algo ahorita, ahora se los voy a poner acá. Nada, ya se fueron, ya no están aquí, ya se aburrieron. Aquí estamos. Menos mal. A ver, me falta, a ver, ¿cómo se estructura a partir de que esta organización que les acabo de mencionar acá, lo vamos a ver en una clase, que es un sistema parlamentario clásico, ya lo estoy delimitando, pero vamos a ver más detalles. Ahora les voy a comentar algo específicamente. Otros tres elementos que tienen que ver con la organización de ese Estado es la división de poderes, que se reflejó en la tripartición de poderes, y la democracia representativa. Creo, no recuerdo si la lectura enfoca tanto la democracia representativa como esto que estoy planteando, de la división de poderes. La división de poderes sí, y la tripartición de poderes. Esto es todo un debate en esa época, que tiene que ver con la Ilustración, porque justamente quienes planteaban la división de poderes, desde John Locke se está planteando la división de poderes. Desde John Locke habla de separación de poderes y habla de un poder ejecutivo, un poder gubernamental, un poder judicial, algo así. No lo tiene tan claro. Eso es desde 1600. Y después, en el siglo XVIII, hay un debate muy importante, muy interesante en cómo se deben estructurar los gobiernos, que termina en esta estructura que yo describí aquí en estos países y en América Latina. De hecho, México tiene todo un debate espectacular. México desde 1810, el 14, el 24, todos los debates que se fueron dando, después las reformas de los años 30, del siglo XIX, del 30 al 36, todas las reformas del año 36, que son unas reformas constitucionales muy importantes. Después la Constitución del 57, fíjense, 1810. Gabriel nos dice que en el 21 se firma el Acta de Independencia. Bueno, Gabriel lo dice, es así. Y tenemos debates constitucionales hasta el 57, que es donde se va a armar este presidencialismo federal y Estado laico también, que es otra de los núcleos, este es otro de los núcleos morales también, que se me olvidó mencionar, que es la separación Estado-Iglesia, la laicidad, el Estado laico. Es decir, que el Estado no ¿saben lo que es laico, no? Que el Estado no defiende ninguna religión, ni se adhiere a ninguna. Pero fíjense, México, esto fue un debate entre 1800, voy a poner 24, porque justamente, bueno, mentira, 14 empieza en el 14. Porque es primero toda la Constitución de Apatzingán, que nunca fue declarada. Fueron varios momentos, el 24, las reformas de los 30, 36, y después en el año 57, que justamente la Constitución Federal se aprueba en el 57. La discusión fue muy fuerte si debíamos ser presidencialistas, si debíamos ser federales, y también la otra discusión fue el Estado laico. Y ese es uno de los núcleos morales también muy importantes que no mencioné ahorita, se me olvidó, que es el tema de la separación Iglesia-Estado y la tolerancia a todas las religiones. Eso es uno de los temas morales. El tema moral del liberalismo son libertades e igualdad, pero con todas sus limitaciones, pero una de las cuestiones fundamentales de la libertad es la religiosa. Recuerden. Bueno, entonces, todas estas discusiones también en el siglo XVIII se generaron también en Francia, sobre todo. Y la discusión de la tripartición de poder es una discusión
que vas a encontrar, ustedes lo pueden encontrar en las ideas de Montesquieu, esto es lo que me faltaba, en las ideas de Montesquieu y en las ideas de Rousseau, y también en los federalistas de Estados Unidos. Montesquieu, vamos a poner aquí federalistas de Estados Unidos. Porque lo que les importó a ellos por encima de todo era justamente que realmente había que dividir los poderes en tres. A ver, la base de la división de poderes, de dividir los poderes en tres, que no es otra cosa que el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es decir, el que crea las leyes, el que las ejecuta, todos los mandatos, y el que resuelve los conflictos, es que realmente las personas van a votar. Y si las personas van a votar por representantes, que es la base de la democracia representativa. La soberanía se delega mediante el voto hacia representantes. Y los representantes los vas a tener en diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el representante nuestro más directo es presidentes y parlamentarios, ¿no? El ejecutivo y el legislativo. El judicial no se vota. En el caso de Estados Unidos es la presidencia, los parlamentarios y algunas partes del sistema judicial que se votan. Los jueces a nivel se votan también, los fiscales y eso. Entonces hacen una democracia ahí bueno, con todas sus características, ¿no? Porque dice que ustedes votan por el presidente, pero es un voto proporcional en cada estado. Igual que por los parlamentarios. La votación no es directa del todo. Es una votación mediada por proporcionalidad. Es decir, que si tú vives en un estado que es muy demócrata y tú eres republicana, te fastidiaste, nunca vas a obtener las decisiones, nunca vas a obtener a tus representantes, ¿no? Es terrible. Es una forma que no es de mayorías, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, en este sentido, la discusión también muy fuerte de todas estas revoluciones fue quién tiene la soberanía. Y si la soberanía la tiene el pueblo y ya no la tiene este señor, las monarquías, la soberanía es popular, es del pueblo, es popular, quien la tiene. Como diría Dussel, la soberanía, el mandato de la población. ¿Quién tiene el mandato del poder? La comunidad política, pero la delega, es decir, le da potestas a los representantes, que Dussel también lo dice así, ¿no? La potencia es la comunidad política, la potestad es la institución, y ellos tienen que ejecutar las políticas y crear leyes, etcétera, todo lo que hacen las instituciones. ¿Cuál es la discusión en esta época? Que justamente la discusión es que Rousseau planteaba que lo más importante era una democracia directa, que realmente el pacto social no fuera, que el pacto social era entre nosotros, y que nosotros no debíamos delegar en representación, que podía haber representación, es verdad, decía Rousseau, pero que esa representación, porque Rousseau tenía muy claro que estábamos ya entrando en un sistema capitalista fuerte, donde la propiedad privada iba a ser el tema de la discordia. Y lo tiene claro Rousseau en el contrato social, al final, hace todo un análisis contra la propiedad privada y la acumulación de la propiedad a partir de las bases del derecho romano incluso. Era romanista Rousseau. Entonces Rousseau hace esto y dice, la democracia directa es fundamental porque la soberanía es popular. Entonces nosotros tenemos que votar a partir de las mayorías sobre las minorías. Porque para Rousseau era muy claro que las minorías siempre iban a ser los que tenían poder económico. Eso es lo que decía Rousseau. Es impresionante eso, porque es lo que sigue pasando y esto es muy importante. Por favor, vayan pasando lista que ya se está acabando la clase, queda un minuto. Y es ahora que paso lista, no al inicio. Entonces, ¿y qué plantea Montesquieu? A diferencia, Montesquieu y los federalistas de Estados Unidos creen más en la democracia representativa. Y dicen, no es posible, tenemos sociedades muy complejas ya, con mucha cantidad de personas, etcétera, por tanto, lo mejor es la representación. Y es que nosotros le delegamos a los representantes el poder mediante el voto hacia representantes, se delega el poder
pero ya no como un mandato imperativo, como dice Dussel en la primera unidad que vimos, sino como un mandato representativo. Y ese mandato representativo es un mandato donde nosotros los votamos y ellos hacen lo que ellos entienden. Y es lo que ha pasado hasta hoy. Y Rousseau decía que no, Rousseau decía, no, es que si el poder es de nosotros, ¿por qué tenemos que delegárselo? Resolvamos nosotros. Y si hay representación, que sea por mandato imperativo. Si hay representantes que sean, decía Rousseau, representantes, no mandantes. Y el mandante es mandato imperativo. ¿Y el mandato imperativo qué es? Justamente que ellos tienen que hacer lo que la comunidad... Rousseau es el que plantea lo que dice Dussel. Lo que dice Dussel tiene base en Roma, en Grecia, pero justamente en la democracia de ellos, aunque era esclavista y todo, pero en el concepto de ciudadanía de ellos, y justamente también Marx retoma eso, en el mandato imperativo, que es la comunidad política te da un mandato que tienes que cumplir tal cual. Y acá no, en la democracia representativa es tú votas y ellos, claro, hoy a lo mejor podemos discutir mucho lo que está pasando en México hoy en estos 2 años, pero es el discurso del actual ejecutivo, no, yo hago lo que la gente quiere que yo haga, que son las mayorías que además son pobres. Y es un poco lo que decía Rousseau, ¿no? Las mayorías que al final son las que van a ser pobres en el capitalismo, porque lo tiene clarísimo Rousseau, que hay un proceso de acumulación de la propiedad, etcétera, etcétera. Y dice, ellos son los que tienen que decidir y los representantes mediante el mandato imperativo son los que tienen que hacer lo que esas mayorías quieran. Y claro, pues, en Estados Unidos sí fue una élite y en la propia Francia y quedó la cuestión de la democracia representativa como noción de democracia. Fíjense, ya para cerrar, denme un par de minutos para cerrar el tema. Alexis de Tocqueville, para que vean que es francés, Alexis de Tocqueville es francés, lo dice con claridad en el texto de la democracia en América. Si quieren saber de esto, es impresionante, porque él lo dice con mucha claridad, dice, no, el problema es que tenemos espacios muy complejos, no podemos realmente tener democracias reales, lo dice así. La democracia real ya sabemos que es la griega y la romana. Esa es la real, pero no podemos tenerla. Por tanto, tenemos que tener esto que tenemos. Y le llama democracia representativa. Y todo el mundo asumió a partir del siglo XIX que esa era la democracia. Pero para ellos era muy claro que la democracia no era esa, sino la participación de toda la ciudadanía. Eso es muy impresionante en las teorías políticas de la época. Y bueno, ya se fastidiaron la democracia directa, pues. Y las democracias con mecanismos de participación directa. Y se generó una cosmovisión acerca de que es la representación, la democracia. Así estamos. Nosotros no vamos ahora a cambiar eso, no se puede cambiar. Vivimos en una megalópolis como es esta de la Ciudad de México, no puedes hacer democracia directa todo el tiempo, es imposible, pero lo que sí se aboga hoy es porque hay más mecanismos de participación directa, plebiscito, referéndum, etcétera, etcétera. Entonces quería darles estos elementos que son la última discusión que hubo en esa época para llegar a estas organizaciones estatales, ¿no? Sobre todo las de Estados Unidos, las de Francia y las de América Latina. Se llegaron, pero mediante la noción de democracia representativa y división de poderes. Pero fíjense, la división de poderes no es autónoma, nace de la concepción de democracia representativa, que esto es lo último. Porque justamente dicen, bueno, entonces como le delegamos la soberanía a los representantes, los poderes tienen que estar divididos y se tienen que contrapesar unos a otros, porque justo la ciudadanía no va a contrapesar nada, porque no hay democracia directa. Entonces ahí la división de poderes, más bien la división de poderes quedaría, y así es como debe quedar en el mapa de lo que les estoy poniendo, no quedaría arriba. Está puesto, en la lectura está puesto de otra manera, pero a mí es más bien así, el fundamento es la democracia representativa con todas sus discusiones, y es la que gana, y eso nos lleva a la división de poderes, justamente. Y Rousseau pierde la discusión, vamos a decirlo así, o las ideas de Rousseau, que son las ideas que son retomadas después por Marx, por el marxismo, acerca de lo que debe ser la democracia.
Y la división de poderes es hija de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque entonces estos poderes se tienen que contrapesar. ¿Qué es? Controlar. ¿Pero por qué? Porque no los controlamos nosotros, la ciudadanía. Se controlan entre ellos. Y por eso es que tú ves que en México fue quedando esta cosa de que el Ejecutivo lo elegimos nosotros. Pero a la vez, el Ejecutivo tiene que rendir cuentas en el Legislativo. El Legislativo elige, por ejemplo, a ámbitos del Poder Judicial. Y a la vez el Judicial tiene que rendir cuentas al Legislativo, porque el Legislativo es el más soberano, vamos a decirlo así, el más soberano. Y a la vez, por ejemplo, si el Ejecutivo comete algunas acciones, el Legislativo puede salir y vetar algunas cosas. El Poder Judicial también a la vez veta mediante los procesos judiciales. Esto es algo muy importante que se va construyendo desde el mundo liberal y sobre todo la noción, y esto es mucho más relevante, y esto lo armaron sobre todo los gringos, que el Poder Judicial fuera el poder contramayoritario, contra las mayorías. Es decir, el Poder Judicial es el que controla al Legislativo y al Ejecutivo. Marisela, te doy la palabra rapidito porque se acabó la clase. No, maestra, solo quería pedirle un favor si le puedo quitar al terminar la clase 2 minutos de su tiempo. Sí. Yo no me voy, Sí, yo no me voy. Entonces, contrapesar, controlar, ¿quiénes se contrapesan y se controlan entre ellos? Entre los poderes. ¿Y la ciudadanía participa? Pues no, la ciudadanía votó y ahí delegó su soberanía. La ciudadanía no contrapesa ni controla nada. Así es como está articulada la democracia representativa, hasta hoy. Por eso es que hoy se aboga mucho por mecanismos directos de participación. Y por eso yo les puse incluso una clase de nuevo constitucionalismo latinoamericano, de los países estos con estas constituciones, que fue justamente lo que hicieron. Lo que hicieron fue revertir esta noción de democracia representativa a una noción de democracia directa mucho más relevante. Y claro, sin quitar la representación, sin quitar los tres poderes, lo que hicieron fue ampliar los poderes en Venezuela, generar mecanismos de control de la ciudadanía mediante plebiscito, referéndum. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, por ejemplo, cuando estuvo Chávez se sometió como a 7 referéndums en sus periodos, dentro de sus periodos, pero a 7 referéndums de la propia dinámica del poder, para que la gente votara y decidiera cosas. Y claro, eso es democracia participativa. Entonces, a ver, quiero que esto les quede claro, que la democracia representativa es la base de una discusión teórica, política, de cómo organizar el Estado, donde nos quitaron el proceso de participación a la ciudadanía bajo el concepto de que solo participamos mediante el voto, y entonces que los poderes entonces se quedaron divididos en 3 poderes y que se contrapesaban entre ellos, es decir, que entre ellos se controlan. Y por eso la articulación de que unos a otros se controlan en sus acciones. Pero que Estados Unidos puso un elemento fundamental, que es que el Poder Judicial tiene que ser el contramayoritario. Voy a ahondar un poquito más de esto en la próxima clase, para que lo tengan más claro, porque eso no está en las lecturas. Y esto es muy importante, porque esta es la noción justamente que tenemos hoy en México, que es un poder, y nace en el liberalismo, que es el Poder Judicial, no es solo el Estado de Derecho. Aquí nace la noción de Estado de Derecho, también eso es una... recuérdenme que tengo que abundar sobre el concepto de Estado de Derecho, que se los quiero poner en la mesa, pero es que el concepto de Estado de Derecho no nació aquí, nace a finales del siglo XIX, a 1860-70, con Jelinek, en el mundo germánico. Por favor, les voy a pedir que la próxima clase les voy a dar 10 minutos donde pero ustedes mismos me lo recuerdan, ¿no? Que voy a hablar de Estado de Derecho y de la noción de Poder Judicial contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, porque esto está pasando hoy, pero de una manera rara, ¿no? El ejemplo del caso de derecho a la consulta es muy interesante. Nosotros estamos escribiendo un artículo sobre eso, porque justamente el Poder Judicial apoyó a las mayorías, no fue contra las mayorías. Apoyó una decisión de mayorías, que es que la gente vote algo. Eso es un derecho político. Entonces es muy interesante. Pero la idea original de Estados Unidos es diferente por completo. Y es la que ha funcionado hasta ahora en todos los países, en México, en Estados Unidos, en toda América Latina.
pero se han vuelto fácticamente poderes muy conservadores, el Poder Judicial. Realmente, conservadores del status quo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? ¿Me lo recuerdan? ¿Sí? Por favor. Poder Judicial contramayoritario y el concepto de Estado de Derecho a finales del 19. Y ya les di todos los elementos de México, yo creo que ya cerramos ahí liberalismo. Voy a ver estos puntos y después me voy rápidamente. Contexto histórico, Estado socialista, Estados fascistas y autoritarios, rápidamente con sus características y por qué son contra el liberalismo, ¿no? Son las críticas al liberalismo. Voy a ir más rápido allí porque me interesa más esta estructura que les he acabado de dar ahora, porque es la que tiene México, ¿vale? ¿Está bien? Sí. Bueno. Maestra. Adelante. Gracias, Dígame. Ya no alcancé a escuchar con qué seguíamos, perdón. A ver. Bueno, primero vamos a cerrar la clase. Gracias.